Muy buenas noches, amado hermano, escucha, amigo que sintoniza su programa La Luz en mi Andar. Le damos las gracias por suscribirse al canal y si usted no se ha suscrito, por favor hágalo en La Luz en mi Andar en Facebook, Instagram, YouTube, también en Spotify. Tenemos nuestro podcast y le damos las gracias a todas las personas involucradas en este proyecto, a los maestros, a los escuchas, a las personas que día con día están con nosotros desde el inicio de este proyecto. Gracias a los maestros, Marlon con la lección de ayer, al hermano Cristian con la serie de preguntas y respuestas. Gracias también al hermano Willy con esa enseñanza acerca de cómo manejar con precisión la palabra de la verdad. Al hermano Rafael, al hermano Jesús y al hermano Cristian, como lo dijimos anteriormente. Gracias por su disposición de enseñar la palabra. Vamos a iniciar con una oración. Poderoso buen Dios que está en los cielos, le damos las gracias por este día tan hermoso que usted nos ha regalado. Gracias por habernos ayudado a llegar hasta este momento para escuchar más y aprender más acerca de su palabra. Por favor, usted manténgase en control de esta epidemia, de esta pandemia a nivel mundial. Usted bendiga a las personas, a los médicos, a los políticos, a las personas, todas las personas que estén al frente de batalla con esta situación. Gracias por todas las bendiciones que usted nos da y en el poderoso nombre de Cristo Jesús pedimos todas estas cosas. Amén. Bien, en 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17 dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Como lo dije anteriormente, el hermano William Alvarenga está dando una serie de lecciones acerca de cómo manejar con precisión la palabra de verdad. Y esto es algo fundamental para el cristiano y para el cristianismo. Manejar bien nuestra herramienta. Una persona, la herramienta del cristiano, una persona que no sabe cómo utilizar una herramienta, o sea, en su área, ya sea un mecánico, ya sea un carpintero, ya sea un doctor, ya sea un médico, ya sea un ingeniero, no sabe cómo manipular la herramienta necesaria para su especialidad, es una persona que deja mucho que decir. Lo mismo un cristiano. El cristiano debe saber cómo manejar con precisión la palabra de la verdad y debe conocer para qué sirve esta herramienta. Y en este caso nosotros nos vamos a basar en que la Biblia es útil para enseñar. Vamos a basar nuestra lección en esta primera función de la palabra, que es enseñar, didáscolos, que esa es la palabra griega, que es para enseñar, que de ahí viene la palabra didáctica, que son técnicas de enseñanza y aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje, de cómo yo debo enseñar, cómo debemos nosotros aprender. En la lección anterior, como dijimos, probamos que la suficiencia de la Biblia, o sea que la Biblia es suficiente para guiarnos en cuanto a la fe y la práctica, en cuanto a asuntos doctrinales y asuntos morales. La palabra fe se refiere aquí a la doctrina o enseñanza y la palabra práctica se refiere a los mandamientos o principios de conducta que nosotros debemos obedecer en nuestro cristianismo. En 2 Timoteo, como vimos, 3:16 dice que la palabra es útil, es de beneficio para la enseñanza. Ahorita vamos a ver qué es lo que tiene que ver esa palabra enseñanza, qué es lo que debemos nosotros enseñar. En el contexto de 2 Timoteo 3, nosotros sabemos que la palabra enseñanza y la palabra doctrina significan lo mismo, o sea que están firmemente arraigadas. Dice en el 3:10, dice, pero tú, le dice a Timoteo, has seguido mi enseñanza, o sea, mi doctrina, lo que yo he enseñado. Dice el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y cuando vamos al versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Qué es entonces lo que nosotros debemos enseñar? Entonces nosotros debemos enseñar las doctrinas, la sana doctrina. Entonces enseñanza y doctrina en este contexto significan lo mismo, tienen el mismo significado. ¿Por qué la doctrina es tan importante? ¿Por qué la doctrina es tan
importante. Es simple porque lo que nosotros creemos o lo que nosotros aceptamos como verdad, como verdadero, determina nuestras acciones. Recuerde lo que dice 1 Corintios 15:33. Dice que no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice 1 Corintios 15:33. Ahora, muchas personas han matado a otras personas porque ellos han dicho: yo creía que esta arma estaba sin municiones. Realmente creían que el arma estaba vacía. El ateo, por ejemplo, hermano, cree firmemente que Dios no existe. Sin embargo, esto no significa que él no vaya a sufrir las consecuencias de esta falsa creencia. Porque dice Romanos 1:21, dice: ellos no tienen excusa, dice Pablo. Dice Pablo que el ser humano, en el capítulo 1, versículo 1, pues aunque no conocían a Dios, dice, no lo conocían, no lo honraron como Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su necio corazón. Ellos no tienen excusa. No tienen excusa, dice el versículo 20. No tienen excusa de que Dios en este caso no se haya revelado. Sí se reveló a través de la naturaleza. Sí se reveló a través de la palabra escrita. Entonces, ellos tienen que, el ateo, el escéptico, tiene que presentarse ante el tribunal de Cristo y tiene que pagar por esa falsa creencia. O sea, tiene que hacerse responsable por lo que él creyó. Ahora, la Biblia nos presenta una visión total del mundo y de la vida. Una interpretación integral de todo lo que existe. Eso es lo que esto es lo que representa la Biblia. La Biblia nos enseña acerca del pecado. La Biblia nos enseña acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña acerca de la creación del mundo. La Biblia nos enseña acerca de la creación de civilizaciones, como lo ha estado tratando el hermano Jesús. La Biblia nos enseña todas las cosas, dice 2 de Pedro 1:3, todas las cosas que pertenezcan a la vida y a la piedad nos las enseña la Biblia. Nos da una interpretación general del mundo y de todo lo que nos rodea. Todas las decisiones y todos los hechos, directos o indirectamente, están relacionados con lo que enseña la Biblia y debe ser determinado por ella. ¿Dónde yo voy a ir cuando voy a morir? Me lo determina la Biblia. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Lo determina la Biblia. ¿Qué debo conocer para ser salvo? Lo determina la Biblia. ¿Cuáles son mis acciones a tomar para que mi alma viva en la eternidad? Lo determina la Biblia. ¿Cuál debe ser mi andar en cuanto a mi moralidad? Lo determina la Biblia. A pesar de la importancia de las sagradas escrituras, a pesar de esta importancia, nosotros disculpen, hermano. A pesar de la importancia de la sana doctrina, la misma está siendo descuidada en nuestras congregaciones. La misma está siendo suplantada por sermones entretenidos, por sermones altamente moralistas, pero no ofrecen una nutrición espiritual verdadera. Usted escucha muchas veces, el sermón del hermano estuvo muy lleno de moralidad, estuvo muy hermoso, pero muchas veces el sermón no tiene una profundidad doctrinal, sino que es vaga, es general, para que nadie se sienta ofendido. Algunos dirigentes, vamos a ver algunos pensamientos liberales en cuanto a la sana doctrina. Esto es lo que muchas personas piensan en el mundo religioso, en el mundo secular, en cuanto a la doctrina. Dicen unos que algunos dirigentes de la Iglesia de Cristo alegan que la doctrina no es relevante para el crecimiento espiritual de los miembros. O sea que no es necesario que nosotros conozcamos la doctrina de la iglesia, la doctrina del pecado, la doctrina de la salvación por gracia, la doctrina del bautismo. No es necesario. Solamente conocer acerca de Cristo es suficiente. Muchos liberalistas dicen que la fe no implica doctrina en absoluto. O sea, la palabra fe es lo que yo creo acerca de Cristo y no implica nada de la doctrina que él haya dicho o que se encuentre dentro de la Sagrada Escritura.
Otros afirman que nuestra fe está basada en una persona, esto es en Cristo, y no en una serie de doctrinas. ¿Ha escuchado usted la palabra, bueno, yo creo en Dios, pero no creo que la iglesia sea necesario? No creo que la iglesia, ir a una iglesia me determine a mí si soy salvo o no. Peligroso ese tipo de creencia. Muchos religiosos afirman que nuestra fe está en Cristo, y es verdad. Sin embargo, niegan que nuestra fe también descansa sobre las doctrinas bíblicas fundamentales, sobre la doctrina de Cristo. Peligroso, como lo he dicho. Los cristianos, hermanos, creen en Jesús, pero también creen lo que Jesús dijo. ¿Descansa nuestra fe en Jesús o en la sana doctrina? Bueno, le digo algo. Nuestra fe descansa en ambas. Descansa tanto en Jesús como en su sana doctrina. La fe bíblica descansa tanto en la persona de Jesús como en las doctrinas que enseñan las sagradas escrituras. Los cristianos deben creer en Jesús. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos creer en Jesús, pero también debemos creer lo que Cristo dice. Hechos 16:30 al 32. Algunas creencias fundamentales que nosotros como cristianos tenemos que conocer. Debemos creer el Evangelio, Marcos 1:15. Debemos creer en la doctrina de Cristo, segunda de Tesalonicenses 2:12 al 13. Debemos creer en la doctrina del pecado, Romanos 3:23. Debemos creer en la doctrina de la resurrección, Juan 5:28 y 29, primera de Corintios 15. Debemos creer que el bautismo es esencial para la salvación, Juan 3:5, Marcos 16:16, primera de Pedro 3:21. Nosotros debemos, como cristianos, al momento de bautizarnos, es posible que nosotros no conozcamos todas las verdades bíblicas y aún así ir a la pila del bautismal. Pero es necesario que nosotros, como los hijos de Dios que somos, conozcamos y estudiemos más la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que trata bien la palabra de verdad. Le dice Pablo a Timoteo. Pedro dice que nosotros debemos desear como un niño recién nacido la leche. Pero el autor de Hebreos dice que el cristiano no puede quedarse todo el tiempo tomando leche. Debe avanzar a comer comida sólida. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros debemos avanzar y estudiar acerca de las doctrinas bíblicas, porque la sana doctrina es esencial para la salvación. Conocer la sana doctrina, defender la sana doctrina, estudiar la sana doctrina. Las referencias anteriores, hermanos, muestran el error de los grupos religiosos, de muchos grupos religiosos, al decir que la fe no tiene nada que ver con la doctrina. Le hago una pregunta y se la daré más adelante también. ¿Cómo usted explica la doctrina de la resurrección? O sea, ¿cómo usted tiene fe en Jesús sin creer la doctrina de la resurrección también? La razón por la que creemos en Jesús es porque creemos en su doctrina. Creemos en lo que Él dijo. Creemos en el Evangelio. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, que el Evangelio de Cristo es el nacimiento, la obra, la muerte y la resurrección de Cristo. Ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo podríamos explicar nosotros la resurrección de Jesús sin la doctrina de la resurrección? ¿Cómo podría usted hacer eso? El cristiano o la doctrina de la justificación. ¿Cómo podría usted explicar la doctrina, creer en Cristo sin explicar la doctrina de la justificación? ¿O cómo podría usted creer en Cristo sin creer que la Biblia es la palabra de Dios? Muchas personas creen en Cristo, muchos grupos religiosos creen en Cristo, pero no creen que la Biblia sea libre del error. Observe esa contradicción. Pero el mismo Cristo, vemos que el mismo Cristo aboga que las Sagradas Escrituras son inerrantes. Entonces, ¿cómo yo creo en Cristo y no creo en la inerrancia de la Biblia? No tiene sentido hacer esta aseveración.
El cristiano, hermano, nunca debe olvidar que la doctrina es parte del fundamento de la iglesia. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Edificados sobre el fundamento, la doctrina de los profetas. Más adelante dice, ¿de qué manera? Es una pregunta. Porque podrían los apóstoles ser el fundamento de la iglesia, excepto a través de su enseñanza, de la enseñanza de ellos. Dice 2 Timoteo 3:16, la escritura es en primer lugar útil para enseñar. Entonces, nosotros debemos recordar que los cristianos del primer siglo dedicaron tiempo para aprender de la enseñanza de los apóstoles. Hechos 2:42, como le dije anteriormente. ¿De qué manera podrían los apóstoles ser el fundamento de la iglesia, excepto a través de su enseñanza? Eso es lo que se refiere Pablo allí cuando escribe. Ellos son, la enseñanza de los apóstoles es el fundamento de la iglesia. Y en Efesios 4, él más adelante expone que está Cristo como cabeza, los apóstoles, los ancianos, los diáconos, los maestros, los evangelistas. Primero dice Corintios que nadie puede poner otro fundamento que no sea el de Cristo Jesús. Pero luego de Cristo Jesús, los apóstoles aprendieron la enseñanza de Cristo y se las enseñan a la iglesia. Es deber del cristiano, Hechos 2:42, aprender y dedicar un tiempo para estudiar acerca de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Cuando Pablo parte de Mileto, el apóstol da a comprender que él les encarga a los ancianos, Pablo a los ancianos, que ellos deben cuidar de la grey, que después de su partida, dice, entrarían lobos rapaces que no tendrían compasión por el rebaño. Hechos 20, 28 al 30. Primera de Timoteo 4, 1 al 3. Los pastores que velan por la sana doctrina son los pastores que dice que deben tener en doble estima. Ahora, como una pregunta, ¿quiénes son los responsables de velar por la sana doctrina? Ahorita ya le dije la respuesta antes de la pregunta. Pero ¿quiénes son los responsables en velar por la sana doctrina? Dice la palabra de Dios que los primeros son los ancianos, los presbíteros, los obispos, que significan lo mismo. Ancianos, obispos, presbíteros, significa lo mismo. Hechos 20:28 dice, velad y tened cuidado por vosotros mismos y por todo el rebaño, en el cual el Espíritu Santo ha puesto como supervisores, como pastores. ¿Para qué? Para que apacentéis la iglesia, la cual Cristo compró con su propia sangre. Dice 20:28, dice de la siguiente manera, para no ponerle más: tened cuidado vosotros mismos y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. ¿Quién es el responsable también de velar por la sana doctrina? Los maestros. Tito capítulo 2, versículo 1, 2 Timoteo 2:2. Le dice a Tito, en 2 Timoteo 2:2, dice, y lo que has escuchado de mí, le dice a Timoteo, también enseña a otros hombres que estén dispuestos o que sean hábiles para aprender. Dice 2 Timoteo 2:2, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Enseñar qué, hermano? La sana doctrina. Tito 2:1 dice, tú predica la sana doctrina, parafraseando el texto. Los miembros del cuerpo también deben velar por la sana doctrina. Romanos capítulo 16, versículo 16, dice de la siguiente forma. Romanos 16, dice así, 16, 17 al 18. Y os ruego, hermanos, dice,
que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra la enseñanza que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos, porque tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y con medio de palabras suaves y lisonjeras engañan a los corazones de los niños. Dice, hermano, tened cuidado de los que causan división. ¿Quiénes velan por la sana doctrina? Los ancianos. Hechos 20:28, 1 Timoteo 5:17, 1 Timoteo 3:6. Los maestros, Tito 2:1, 2 Timoteo 2:2. Los miembros del cuerpo, o sea, los miembros de la iglesia. Le hago una pregunta. Si la doctrina o la sana doctrina es uno de los principales énfasis en la Biblia, ¿no debería ser el nuestro también? En nuestros sermones no debería ser énfasis de la sana doctrina. En nuestras clases no debería haber énfasis en la sana doctrina. En nuestro estudio personal no debería haber un espacio para estudiar acerca de la sana doctrina, de la doctrina de nuestro Señor. Y en nuestras casas también. Las Sagradas Escrituras nos enseñan a preocuparnos por la sana doctrina. Vamos a ver el peligro de la falsa doctrina. Falsa doctrina lo define en Mansell and Powell, un diccionario bíblico, dice que es una enseñanza que distorsiona o contradice la verdad revelada de Dios, provocando división y malestar en la iglesia, desviando a la gente de la verdad. Una falsa doctrina es peligrosa dentro de la iglesia porque desvía a la gente de la verdad. Aparta a las personas de la doctrina de Cristo. Causa divisiones, como dice Pablo en Romanos, dice, fijéis a los que causan divisiones. Esos son los que dictan una falsa doctrina. En Corinto vimos que habían divisiones. Querían fomentar la falsa doctrina. Existía falsa doctrina allí. No creían en la resurrección. 1 Corintios 15. Entonces hay que tener cuidado. La falsa doctrina, hermano, es peligroso. En este mundo existe la verdad y también existe el error. Por lo cual nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos conocer cómo se distingue la verdad del error. Pablo le da unos consejos a sus hijos para evitar la falsa doctrina, a Timoteo y a sus hijos espirituales, Timoteo y Tito. Dice Tito, le dice a él, debes hablar las cosas apropiadas a la sana doctrina. Tito 2:1, Tito 2:7. Le dice a Timoteo, retén la sana palabra y la doctrina que aprendiste de mí. Vamos a ir a 2 de Timoteo 1:13. Es así. Segunda epístola de Timoteo 1:13. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, dice, y agresor, sin embargo, dice, lo hice en ignorancia. Dice, retén esta sana doctrina. Disculpen, estaba leyendo primero. 2 Timoteo 1:13. Retén la norma de la sana palabra que has oído de mí en la fe y en el amor en Cristo Jesús. 1 Timoteo 4:6 también dice algo acerca del retener. Dice, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. Buena doctrina. Existe mala doctrina, existe buena doctrina. Nosotros debemos enfocarnos en la buena doctrina. No debemos adaptar o adoptar la falsa doctrina. La falsa doctrina, hermano, es peligrosa. Saulo le advirtió a Timoteo también que llegaría un día en que la gente se negaría a escuchar la sana doctrina. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2 al 3 dice de la siguiente manera, 2 de Timoteo capítulo 4, dice así, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús que has de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste en tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo, óigase hermano, amigo, escucha. Dice que vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos.
Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haces el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio, enseña la palabra, enseña la sana doctrina. No adoptemos las falsas enseñanzas. La frase la sana doctrina se refiere a la enseñanza que produce cristianos sanos. Más adelante vamos a ver esto. Un enfoque paralelo y necesario cuando hablamos de doctrina es el concepto de la verdad. ¿Por qué? Porque Dios desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, le dice Jesús. La fe en la verdad es una condición necesaria para la salvación. Segunda de Tesalonicenses 2:12-13. Es una condición necesaria y fundamental para la salvación. Contrario a la verdad o a la sana doctrina, como lo hemos visto, está el error o la falsa doctrina, la cual es severamente condenada en la Biblia. Es peligroso yo adoptar una falsa enseñanza. Y más adelante vamos a ver el por qué, hermano. Observe que al practicar la falsa doctrina, esto le acarrea a usted condenación y también acarrea condenación para otros. Fue lo que le dijo Pablo a Timoteo en la primera epístola a su hijo espiritual, en el versículo 4, versículo 16, dice así: si algún creyente tiene, estoy en el capítulo 5, no sé qué me pasa, estoy buscando mal los versículos, dice, capítulo 4, versículo 16 de 1 Timoteo, dice, ten cuidado, le dice Pablo a Timoteo, de ti mismo y de las enseñanzas, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Cuando uno predica una falsa doctrina, uno se está condenando a uno mismo y está condenando a las personas que los escuchan. Hechos 20:28 también Pablo le dice, tened cuidado, dice, por vos, de ustedes mismos y de la grey. Dice, porque Pablo dice el por qué. Más abajo dice, porque entre ustedes mismos se levantarán lobos rapaces, se levantarán personas que no tendrán compasión por el rebaño, se levantarán falsos maestros. Más adelante Juan dice, probad a los maestros, probadlos a ver si son verdaderos o son falsos. ¿Cómo Dios trata la falsa doctrina? Primero, es condenada en la Biblia. Gálatas capítulo 1, versículos 6-9. Dice que si, parafraseando, si algún ángel viniera del cielo con un evangelio diferente, sea anatema. Vamos a ir a Gálatas capítulo 1, versículo 6-9. Dice, me maravillo que tan pronto os hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban. Observen, hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, dice Pablo. Pero si un ángel del cielo descendiera y le predica un evangelio diferente al que yo les he predicado, sea anatema, sea maldito. 1 Timoteo 6:3-5 también condena las falsas enseñanzas. 1 Timoteo 6:3-5 dice así. 6:3, vamos a leerlo nada más. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a la sana palabra, la de nuestro Señor Jesucristo, y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Segunda de Pedro 2:1-3. La falsa doctrina es condenada en la Biblia. La falsa doctrina también, no solo la falsa doctrina, sino el que cree en la falsa doctrina también es condenado. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 16-17. Vamos a ir a la segunda epístola del hermano Pedro capítulo 3 versículos 16-17. Dice así: asimismo, en todas sus cartas hablan ellos de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de la escritura para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo que esto de antemano, estad en guardia, no seáis que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Pedro dice, los que creen la falsa doctrina son condenados. El que apoya la falsa doctrina es condenado. Dice, bueno, yo no creo eso, pero
tampoco salgo a defender la sana doctrina. También eres condenado. ¿Por qué? Porque apoyas la falsa doctrina. Segunda de Juan, capítulo 9, segunda de Juan, versículo 9 al 11. La Biblia nos ordena probar los maestros si son falsos o son verdaderos. Dice, hijitos míos, probad los espíritus a ver si vienen de Dios o no, si son verdaderos o no. Eso es lo que da a entender Juan en el capítulo 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3. Probad si los maestros son o no son verdaderos. Vamos a ver que los ancianos, hermanos, los ancianos tienen la responsabilidad de enseñar la sana doctrina y de refutar a los falsos maestros. Tito 1, 9 al 14. Vamos a ver lo que la Biblia enseña acerca de la sana doctrina. Pero antes quisiera decirles algo acerca de la falsa doctrina. La falsa doctrina, como lo hemos visto, es condenada fuertemente dentro de la Biblia. Ahora yo le hago una pregunta: ¿de dónde surge la falsa doctrina? Bueno, la falsa doctrina surge de Satanás o puede surgir también de doctrinas humanas. Recuerde que en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, vamos a ver qué dice Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, me dice de dónde iba a salir cierta doctrina. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. La falsa doctrina se puede generar en Satanás, o sea, puede ser algo que viene de Satanás. Y recuerde en Juan capítulo 8, 44 dice que Satanás es el padre de la mentira, de lo falso, de lo que está en el error. Pero también se puede generar en el ser humano, también la puede generar en el pensamiento humano. En Colosenses capítulo 2 versículo 8 dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. O sea que la falsa doctrina es algo que se genera en una doctrina o algo que haya impulsado la Satanás en algún tiempo, o la influencia de Satanás, o también se puede generar en la mente humana. Lo que sí podemos llegar a la conclusión es que cualquier falsa doctrina es algo malo, no es aprobada por la Biblia. Vamos a ver ahora lo que la Biblia enseña acerca de la sana doctrina. Lo primero que la Biblia enseña es que nosotros debemos ser capaces de juzgar entre la sana doctrina y la falsa doctrina. Todo lo que la Biblia enseña es verdadero. Acerca del pecado, acerca del hombre, acerca del alma, todo lo que en ella tiene es verdadero, es inerrante. Dios ciertamente espera que comprendamos su palabra, dice Hebreos 1:1 al 3. Por lo tanto, espera que podamos distinguir entre lo verdadero y lo falso. Negar esto, o sea, negar que yo debo distinguir entre lo verdadero y lo falso, es algo peligroso. No se puede negar. No podemos negar tampoco el hecho de que Dios quiere que yo conozca entre la verdad y lo falso, entre lo que es peligroso y lo que no es peligroso. Negar esto es negar la esencia de la Biblia. Porque Dios se ha revelado para darnos a comunicar lo que Él quiere que nosotros sepamos. ¿Cómo lo expresamos nosotros anteriormente? Parte del deber de los ancianos es refutar quienes están en contra de la sana doctrina. Tito 1:9, Tito 1 al 13. Juzgar una falsa doctrina demuestra el amor por la verdad, según de Tesalonicenses 2:10, y también demuestra amor por la iglesia, estos 20:28 al 30, y amor por el que se encuentra en el error.
Querido amigo, querido hermano, querida hermana, escucha, maestro, predicador, yo y usted y yo demostramos amor por la verdad cuando juzgamos la falsa doctrina. Cuando demostramos amor por la iglesia cuando juzgamos la falsa doctrina. Cuando exponemos el error, también demostramos el amor por el que se encuentra en el error, por mi hermano o por la persona que se encuentra engatusado, por así decirlo, que se encuentra amarrado en ese error. Esas son las formas en que yo demuestro amor. Vamos a ver también lo segundo, que tiene que ver con lo que la Biblia enseña acerca de la sana doctrina. La creencia en las doctrinas bíblicas es una condición necesaria para la salvación y para la comunión. ¿Qué significa esto, hermano? Que hay declaraciones, o sea, hay doctrinas que no deben separarse de su significado según lo previsto originalmente por el autor. Más al español sería, si una afirmación en particular es esencial, hermano, si una afirmación en particular es esencial para la salvación, también lo es la comprensión adecuada de la misma. O sea, hay una doctrina que es fundamental para la salvación, mi comprensión también debe ser fundamental. Yo debo comprender esta doctrina para poder ser salvo. Tomemos, por ejemplo, la doctrina de la deidad de Jesucristo. Vamos a ver cómo esta doctrina, al ser expresada por los escritores de una forma explícita, enseña que esta doctrina es necesaria. Por lo que la forma en que yo interpreto la doctrina también es necesaria para mi salvación. Pues, recuerde que Juan creía que Jesús era el Hijo de Dios. En Juan capítulo 20, versículo 31 dice que las cosas que se escribieron en ese libro fueron escritas para que usted o para que los que leyeran esas cosas creyeran que Jesús es el Hijo de Dios. Sin embargo, los testigos de Jehová también creen que Jesús es el Hijo de Dios. Observe, Juan, el apóstol, cree que Jesús es el Hijo de Dios. También los testigos de Jehová creen que Jesús es el Hijo de Dios. Pero hay algo importante. El significado que se desprende de la declaración de Juan es distinto al de los testigos de Jehová. Porque Juan, ¿qué dice Juan? Juan, al decir que Jesús es el Hijo de Dios, él está diciendo que Jesús es Dios. Juan 1, 1 al 3 dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y en Juan capítulo 10, versículo al 30 al 31 dice, cuando Jesús dice, el Padre y yo uno somos. Entonces Juan está declarando que al decir Jesús es el Hijo de Dios, es que Jesús es Dios, tiene la misma autoridad que Dios, porque es Dios, Él es divino. Sin embargo, los testigos de Jehová no creen de esa manera. Ellos creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero como primera cosa creada, o lo primero que fue creado por el Dios, el Padre. O sea, ellos dicen que Jesús es un ser creado. Observe ahora cómo estas dos creencias, cómo la creencia de los testigos de Jehová se aleja de la doctrina prevista de la doctrina, o sea, de la declaración explícita de Juan, que es que Jesús es Dios. Entonces la creencia de los testigos de Jehová no compagina o concuerda con la doctrina del mismo Juan, con lo que él escribió. Esta falsa enseñanza de los testigos de Jehová le costará a ellos la salvación en el día del juicio final si no la corrigen. Y cualquier persona que escuche eso y crea eso también le costará la salvación, porque recuerde lo que Pablo le dijo a Timoteo. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Entonces, la creencia en la doctrina bíblica, las declaraciones no deben separarse de su significado original. O sea, lo que significó en ese entonces significa ahora. No es que porque ahora tengamos mayores herramientas tecnológicas, mayores herramientas de estudio bíblico, ahora va a significar otra cosa, no. Y esta es una doctrina esencial, porque la deidad de Cristo es una doctrina esencial para nuestra salvación. Disculpe.
La sana doctrina, como dice Romanos capítulo 16, versículos 17 al 18, es necesaria para nuestra salvación. Ahora, ¿por qué trae a colación esto? De que la creencia en doctrina bíblica es una condición necesaria para la salvación y comunión. Porque la sana doctrina es necesario. La creencia en la sana doctrina bíblica es una condición necesaria. ¿Por qué? Porque las opiniones, lo que es de carácter de opinión, no es necesario para mi salvación. Pero cuando esto se vuelve un problema, el problema está cuando yo deseo colocar un asunto de opinión al mismo nivel que un asunto de doctrina. Allí es cuando se vuelve peligroso. Por ejemplo, tomemos algunos ejemplos de cosas que desean ser elevadas a una posición de tema doctrinal en vez de opinión. La celebración del Día de la Madre o del Padre. Muchas personas toman esto como algo doctrinal y es un asunto de opinión. Y Pablo dice, mi opinión no puede ser más alta que tu opinión. El repartimiento del pan, de la cena del Señor. Algunas personas o algunas congregaciones he visto que reparten el pan partido previamente, o sea, en pedacitos. Hay otros que dejan la galleta entera o el pedazo entero y los hermanos la parten a medida que se va pasando entre la congregación. Muchos dicen que no, que tiene que partirse. Observe cómo yo quiero elevar mi opinión a un asunto doctrinal. El momento para ministrar la cena del Señor. Muchas personas dicen, no, tiene que ser antes de la predicación. Tiene que ser después de la predicación. Eso no es un asunto doctrinal. Es un asunto de opinión, o en este caso es un asunto, disculpen, es un asunto de conveniencia. El momento para orar por la ofrenda debe ser antes o después de recogerla. Los cristianos no pueden estar asociados con grupos religiosos que niegan el nacimiento virginal de Jesús, que niegan su resurrección, que niegan su segunda venida. Me explico, una condición necesaria para la comunión entre la iglesia es que nosotros practiquemos la misma sana doctrina, que es la doctrina fundamental de la iglesia. En un asunto de opinión, yo no puedo cortar comunión con mi hermano. Que la congregación de ellos reparten el pan partido en vez de la galleta entera. Eso no es una condición para separarme del cuerpo de Cristo. Vamos a ir con la tercera y última, acerca de lo que la Biblia enseña acerca de la sana doctrina. El total y absoluto conocimiento bíblico no es esencial para la salvación, pero el conocimiento de la sana doctrina lo es. ¿Qué queremos decir con esto, hermano? Que usted y yo no podremos saber a tener respuesta a todas las preguntas bíblicas. Es más, si yo no las tengo, no quiere decir que yo voy a perderme. Pero hay algo que yo debo conocer para ser salvo. Eso es la sana doctrina. Esa sí es necesaria. El conocimiento absoluto bíblico no es esencial para la salvación. Yo puedo morir y puede ser que no conozca una doctrina, pero eso no va a determinar que yo muera. Disculpen, que yo me pierda o no sea salvo. Pero la doctrina sana es necesaria para salvación. 1 Timoteo 4:16, vamos a ir a 1 Timoteo para ir terminando. 1 Timoteo 4:16 dice así: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciendo esto te asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. O sea que hay doctrina, la sana doctrina es básica, es fundamental para mi salvación. Hay cosas que no son relevantes para mi salvación. Existe conocimiento necesario y no necesario para la salvación. ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? ¿Qué debo yo conocer para ser salvo? El Evangelio de Cristo dice según Pedro 1:3 que para las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad están reveladas aquí. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Está aquí. Como lo dije, existe conocimiento necesario y no necesario para la salvación. Un ejemplo de un conocimiento no necesario sería, por ejemplo,
encontramos que Caín tuvo una esposa, pero no sabemos el nombre. Eso no es un conocimiento necesario para mi salvación. Yo puedo morir y no conocer el nombre de la esposa de Caín y aún así ser salvo. ¿Cuáles eran los nombres de los magos que llegaron a visitar a Jesús? No sabemos cuáles eran. Muchos grupos religiosos le ponen nombre, pero no sabemos cuáles eran. Eso no quiere decir que yo me pierda si lo desconozco. Hay cosas que no son necesarias para mi salvación. Hay preguntas en la Biblia que no es necesario que yo las responda para llegar a ser salvo. ¿Qué es lo que usted y yo debemos hacer para ser salvo? Yo debo creer oír la palabra de Dios, Romanos 10:16. Debo creer en Jesús, Marcos 16:16. Debo arrepentirme de mi pecado, Hechos 2:38. Debo confesar que Cristo es Dios, Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. Debo bautizarme, Hechos capítulo 2, versículo 38. Y debo ser fiel hasta la muerte, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Como conclusión, hermano, nosotros los cristianos debemos comprender que la sana doctrina es importante y esencial para nuestra salvación y nuestra comunión con los miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No podemos estar en comunión con alguien que practica una falsa doctrina. La enseñanza adecuada y constante de la misma es necesaria en nuestras congregaciones y en nuestros hogares. Debemos enseñar la sana doctrina en nuestros sermones, en nuestras clases, en nuestros hogares, en nuestros estudios diarios, en todo lugar, hermano, para estar atentos a que la falsa enseñanza no se introduzca en el cuerpo de Cristo. La falsa enseñanza siempre se introduce de una manera sutil, hermano. A veces usted y yo no nos percatamos que la falsa enseñanza está introduciéndose a la iglesia de nuestro Señor Jesús. La Biblia, con esto termino, es la única guía en cuanto a temas doctrinales y morales. Quiero saber cuál es la sana doctrina. Yo voy a la Biblia y me percato cuál es la sana doctrina, la doctrina esencial para la salvación. Gracias, hermano, por su tiempo, gracias por su disposición de entender y aprender más acerca de la Biblia. Lo esperamos el jueves y el viernes y el lunes con nuestro hermano. Gracias a todos los hermanos que dije, al hermano Marlon, al hermano Cristian, al hermano Rafael, al hermano Jesús, por sus temas. Gracias, hermano, por apoyar este programa. Y si no lo está haciendo, suscríbase a los canales de Facebook, YouTube, Instagram, y también en Spotify, si tiene usted una cuenta en Spotify para que escuche un podcast. Que el Señor le bendiga ricamente y que tenga una excelente noche. Y lo esperamos el jueves y también lo esperamos el viernes para culminar esta semana. Gracias por todo. Una cosita antes. Si usted tiene alguna pregunta acerca de algún tema doctrinal o algo que no comprenda acerca de la Biblia, escríbanos a laluzenmiandar@gmail.com y se le dará respuesta los lunes a las 8 de la noche. Gracias por todo. Que Dios les bendiga.